el resplandor amarillo en la tierra de la roca. En algún lugar de las naciones elementales, la aldea oculta entre las rocas, Iwagakure, dormía bajo la luz tenue de la luna. El aire fresco del atardecer acariciaba las montañas y se colaba por las grietas de los enormes muros de piedra que protegían a la aldea. Entre estas rocas, en lo más profundo de una cueva olvidada, un brillo dorado comenzaba a despertar. Dentro de Iwa, un joven ninja llamado Kaito, conocido por su tenacidad y su feroz determinación, se adentraba en el bosque que bordeaba la aldea. Kaito siempre había sentido una conexión especial con la tierra, un vínculo que le hacía pasar largas horas en soledad explorando los rincones más ocultos de su hogar. Esa noche no fue diferente. Sin embargo, había algo en el aire que le inquietaba, un llamado silencioso que no podía ignorar. Caminó entre los árboles, su mente absorta en pensamientos de cómo mejorar sus habilidades para proteger a su aldea. Mientras avanzaba, la tierra bajo sus pies comenzó a vibrar suavemente. Intrigado, Kaito siguió el rastro de las vibraciones hasta que llegó a una entrada oculta entre las rocas. Sin pensarlo dos veces, se adentró en la cueva, guiado por una fuerza que no comprendía del todo. A medida que avanzaba, la oscuridad comenzó a dar paso a una luz dorada que emanaba de las profundidades de la cueva. Al final del túnel, Kaito se encontró frente a un espectáculo extraordinario. Un enorme fósil de una criatura que no había visto nunca, incrustado en la roca. El fósil brillaba intensamente, y en el centro de ese resplandor, una gema amarilla de un tamaño considerable parecía latir con una energía propia. Kaito extendió su mano hacia la gema, sintiendo como la energía recorría su cuerpo con cada paso que daba. Al tocarla, una corriente de poder puro lo envolvió, conectando su chakra con la energía de la gema. La tierra a su alrededor comenzó a temblar, y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo fue envuelto en un destello dorado. En ese momento, la dino gema amarilla reaccionó con el chakra de Kaito, transformándolo en un ser completamente nuevo. Su armadura, con el mismo tono dorado del rayo, apareció como una segunda piel, y una fuerza abrumadora lo invadió. Kaito cayó de rodillas, sin poder controlar el poder que ahora residía en su interior. La gema había despertado algo más en él, un poder antiguo que latía al unísono con su propia voluntad. Al intentar ponerse de pie, sintió una conexión profunda con la tierra, como si pudiera sentir cada roca y cada montaña a su alrededor. Pero el poder era abrumador. Apenas podía contenerlo, y la transformación terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a Kaito exhausto y confundido en la cueva. Mientras recuperaba el aliento, se dio cuenta de que algo en él había cambiado para siempre. La gema seguía brillando suavemente en su mano, y aunque la transformación había desaparecido, el poder seguía latente dentro de él, esperando ser desatado una vez más. Sin comprender completamente lo que había sucedido, Kaito guardó la gema con cuidado y salió de la cueva. El peso de lo que acababa de descubrir lo abrumaba, pero sabía que no podía compartirlo con nadie en la aldea, al menos no hasta comprenderlo por completo. Mientras caminaba de regreso a Iwa, la luna llena iluminaba su camino, y Kaito sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Kaito salió de la cueva lentamente, su mente aún agitada por lo que acababa de experimentar. La dino gema amarilla latía suavemente en su mano, irradiando una cálida luz dorada que iluminaba su camino en la oscuridad. Sin embargo, el brillo de la gema contrastaba con la confusión que embargaba su corazón. ¿Qué fue eso?, se preguntaba mientras caminaba hacia su aldea, con los pasos pesados. Sentía el poder de la gema resonando en su interior, una fuerza desconocida que ahora formaba parte de él. Intentó comprender lo que había ocurrido, pero cada pensamiento solo le llevaba a más preguntas. Cerró los ojos y trató de concentrarse, dejando que sus sentidos se extendieran. No sabía cómo, pero algo en su interior parecía haberse despertado. Una conexión con la tierra y la naturaleza que nunca había sentido antes. Se dejó llevar por esa sensación, confiando en que lo guiaría de regreso a casa. Sus pasos se volvieron más seguros mientras avanzaba, como si el mismo suelo bajo sus pies le mostrara el camino. Al llegar a la aldea, las luces titilantes de las casas y las calles vacías le dieron una bienvenida silenciosa. Kaito entró en su hogar, aún sumido en sus pensamientos. Su madre, una mujer amable y de carácter fuerte, lo esperaba en la puerta, preocupada por la tardanza de su hijo. «Kaito, ¿dónde has estado?».
Ya es muy tarde, le dijo, con una mezcla de preocupación y alivio en su voz. Solo, estaba explorando, madre. Perdí la noción del tiempo, respondió Kaito, tratando de sonar tranquilo, aunque su mente seguía agitada. Su madre lo miró con ojos escrutadores, pero no insistió. Está bien. Ve a descansar, mañana tienes un día largo por delante. Kaito asintió y se retiró a su habitación. Mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la gema. La guardó con cuidado en un pequeño compartimento secreto bajo el suelo de su habitación, asegurándose de que estuviera bien oculta. Con un último vistazo, se tumbó en la cama, esperando que el sueño lo ayudara a aclarar sus pensamientos. Al día siguiente, Kaito se despertó temprano, aún sintiendo el peso de lo ocurrido la noche anterior. Se dirigió a la oficina del Tsuchikage, el viejo pero poderoso Noki, para recibir su asignación de misión. La presencia imponente de Noki siempre le había inspirado respeto, y hoy no era diferente. Kaito, hoy serás parte de un equipo encargado de una misión sencilla. Deben recoger algunos minerales importantes en las montañas al este de aquí, le informó Noki, sin levantar la vista de los documentos en su escritorio. Kaito asintió en silencio, sabiendo que cualquier misión bajo las órdenes del Tsuchikage debía tomarse en serio. Sin embargo, su mente seguía vagando hacia la gema, preguntándose si aquel nuevo poder sería útil en la misión. Mientras Noki hablaba, Kaito notó a otros ninjas que también estaban presentes en la sala. Entre ellos, su atención se centró en una joven kunoichi de cabello rubio y mirada decidida. Kurotsuchi, la nieta de Noki. Kurotsuchi liderará el equipo, continuó Noki, señalando a su nieta. Confío en que completarás la misión sin problemas. Sí, abuelo, respondió Kurotsuchi con determinación. Luego, dirigió una mirada firme a Kaito y al resto del equipo. Nos reunimos en la entrada de la aldea en 1 hora. Estén listos. Kaito asintió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Esta sería su primera misión desde el descubrimiento de la gema, y aunque no sabía cómo, sentía que algo había cambiado en él. Algo que pronto tendría la oportunidad de probar. Mientras se dirigía a prepararse, el joven ninja no podía evitar pensar en lo que la misión podría traer. Sabía que, aunque solo iban a recoger minerales, cualquier cosa podría suceder en las montañas de Iwa. Y ahora, con la Dino Gema amarilla en su posesión, estaba más que dispuesto a enfrentar lo que viniera. El equipo partió de la aldea de Iwagakure a primera hora de la mañana. Kaito, a pesar de estar entre los más jóvenes, destacaba por ser el único que aún no había alcanzado el rango de Chunin a sus 16 años. Sus compañeros, todos Chunin o Jounin, lo miraban con desdén mientras avanzaban por los estrechos senderos montañosos que rodeaban la aldea. Las conversaciones entre ellos no eran amables. ¿Cómo es posible que aún sea un genin? A su edad, debería estar mucho más avanzado, murmuró uno de los ninjas, su voz cargada de burla. Sí, se supone que esta misión es de nivel Chunin. No sé por qué lo trajeron con nosotros, agregó otro, lanzando una mirada desaprobadora hacia Kaito. Kaito escuchaba los comentarios, pero mantuvo su silencio. Sabía bien que no tenía el respeto de sus compañeros. Desde pequeño había luchado con sus habilidades, siempre quedando rezagado en comparación con los demás. Pero ahora, con la Dino Gema amarilla escondida en su bolso, algo dentro de él había cambiado. No era el momento para responder a las provocaciones. Su prioridad era completar la misión. A pesar de las críticas, Kaito se esforzaba por mantenerse al ritmo del grupo, corriendo junto a ellos mientras se adentraban en las montañas. El terreno rocoso y empinado no era un problema para los ninjas de Iwa, acostumbrados a este tipo de ambiente. Sin embargo, la presión de los comentarios de sus compañeros pesaba en los hombros de Kaito. Después de unas horas de viaje, Kaito comenzó a sentir una extraña perturbación en el suelo bajo sus pies. Se detuvo de golpe, sus ojos se entrecerraron mientras trataba de comprender lo que sentía. Algo no estaba bien. Los otros ninjas se detuvieron también, pero con expresiones de impaciencia y molestia. ¿Qué pasa ahora, Kaito? ¿Ya estás cansado? Espetó uno de ellos con tono burlón. Vamos, no tenemos todo el día, añadió otro, cruzándose de brazos. Kaito no respondió.
Su intuición, potenciada por la conexión con la gema, le decía que algo peligroso estaba por suceder. Sin pensarlo dos veces, sacó un kunai y lo arrojó con fuerza hacia adelante, a varios metros de distancia. El kunai voló en línea recta, cortando el aire antes de clavarse en el suelo. Durante un breve segundo, todo pareció calmarse, pero entonces una explosión resonó en el aire. El lugar donde había caído el kunai se vio envuelto en una nube de polvo y escombros. La fuerza de la detonación sacudió la tierra, y los ninjas de Iwa retrocedieron instintivamente, sorprendidos. ¿Qué demonios?, exclamó uno de los Chunin, incapaz de ocultar su asombro. Otro ninja miró a Kaito con ojos abiertos de par en par. ¿Cómo lo supiste? Kaito, aún con el rostro serio, miró el lugar de la explosión. Lo sentí, dijo con voz baja, pero segura. La Dino Gema parecía haberle otorgado una percepción mucho más aguda de su entorno, algo que ni él mismo terminaba de comprender. El equipo, aún en estado de shock, no tuvo más remedio que reconocer que Kaito los había salvado de una trampa mortal. Aunque las miradas de desprecio no desaparecieron por completo, hubo un cambio en la atmósfera. Por primera vez, Kaito no fue visto como un estorbo total. Sin embargo, él sabía que aún quedaba mucho por demostrar, tanto a sus compañeros como a sí mismo. Mientras el polvo se disipaba, Kurotsuchi dio un paso al frente, mirando a Kaito con una mezcla de curiosidad y cautela. Bien hecho, Kaito. Pero esto no significa que el peligro haya pasado. Mantente alerta. Kaito asintió, y el equipo reanudó su marcha, ahora más cautelosos que antes. Las montañas de Iwa eran un lugar peligroso, y esta misión estaba lejos de ser tan sencilla como les habían hecho creer. A medida que avanzaban, Kaito no podría dejar de preguntarse qué más descubriría sobre sus nuevas habilidades y si estaría listo para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. La Dino Gema amarilla latía suavemente en su bolsillo, como si respondiera a sus pensamientos, prometiendo que lo mejor, o lo peor, aún estaba por llegar. La noche cayó sobre las montañas de Iwa, cubriendo el paisaje rocoso con una oscuridad densa y opresiva. El equipo había encontrado un lugar seguro para acampar, una pequeña depresión en la roca que los protegía del viento frío que soplaba sin cesar. Encendieron una fogata, cuyas llamas bailaban suavemente mientras los ninjas comían en silencio. El ambiente estaba tenso, aún marcados por los eventos del día. Kaito, en especial, se sentía más introspectivo que nunca. Después de la cena, se turnaron para montar guardia. Cuando llegó el turno de Kaito, se levantó sin decir palabra, dejando que los demás descansaran. Se alejó un poco del campamento, lo suficiente para estar solo pero no demasiado lejos como para perder de vista la fogata. La luna, casi llena, iluminaba tenuemente las montañas, proyectando largas sombras que se extendían por el terreno irregular. Kaito se sentó en el suelo, cruzando las piernas en posición de loto, y cerró los ojos. Recordó la sensación que había experimentado al salir de la cueva cuando la Dino Gema amarilla lo había guiado de vuelta a casa. Había algo en esa conexión con la tierra que lo intrigaba, una resonancia que nunca había sentido antes. Inspiró profundamente y dejó que sus sentidos se agudizaran. Al principio, todo era silencio, solo el murmullo del viento y el crujido ocasional de las ramas secas. Pero a medida que se concentraba, comenzó a sentirlo. Un ligero temblor bajo sus pies, la vibración constante de la tierra viva. Era como si la Dino Gema estuviera amplificando su capacidad para percibir el mundo que lo rodeaba. Se dejó llevar por esa sensación, permitiendo que su mente se conectara con la tierra, y pronto las pequeñas vibraciones comenzaron a extenderse, como ondas en un estanque. Mientras su percepción se expandía, algo extraño ocurrió. Pequeñas rocas y guijarros alrededor de Kaito comenzaron a flotar levemente en el aire, elevándose unos pocos centímetros del suelo. Kaito no abrió los ojos, pero lo sintió. Era como si estuviera tocando cada piedra, cada grano de arena con su mente, controlándolos con su voluntad. La Dino Gema brillaba tenuemente en su bolsillo, respondiendo a su intento de conectarse con la tierra. El tiempo parecía detenerse mientras Kaito exploraba sus nuevas habilidades, pero no podía permitirse perderse en ellas.
Mantuvo su enfoque por unos minutos más, extendiendo su percepción tanto como le era posible, antes de finalmente abrir los ojos y dejar que las rocas cayeran suavemente al suelo. La energía en el aire se disipó, y el mundo volvió a la normalidad. Kaito se levantó lentamente, sintiéndose más seguro de sí mismo y de lo que la Dino Gema podría permitirle hacer. Con una nueva determinación, Kaito retomó su vigilancia, esta vez con una confianza renovada. Algo dentro de él estaba despertando, algo que no podía explicar completamente, pero que sabía que debía explorar más a fondo. Cuando la madrugada se asomó y el turno de Kaito terminó, él despertó a uno de sus compañeros para que tomara el siguiente turno. Aunque no dijeron mucho, Kaito sintió que algo había cambiado en su actitud hacia él, como si sus habilidades recién descubiertas empezaran a ganar un pequeño, aunque tenue, respeto. La mañana llegó rápidamente, y el equipo se preparó para completar su misión. Sin intercambiar muchas palabras, recogieron sus pertenencias y apagaron la fogata antes de dirigirse al objetivo final. Sabían que el día anterior había sido una advertencia. Las montañas podían ser traicioneras, y las trampas de bandidos no eran lo único que podría esperarles. La misión en sí fue relativamente sencilla. Kurotsuchi, con su experiencia y liderazgo, guió al equipo hasta la ubicación de los minerales que necesitaban recoger. Kaito se mantuvo en silencio, concentrado en sus tareas y en afinar su nueva percepción. Aunque los demás no lo demostraban abiertamente, había una tensión en el aire. Todos estaban más alerta, conscientes de que un error podía ser fatal en ese entorno. Con las bolsas llenas de minerales y la misión cumplida, el equipo comenzó su viaje de regreso a Iwa. El sol ya había recorrido buena parte del cielo cuando el equipo de Iwa comenzó su regreso. Las bolsas llenas de minerales pesaban en sus mochilas, pero el grupo se movía con agilidad, sabiendo que pronto estarían de vuelta en la aldea. La misión había sido exitosa, y aunque todos estaban agotados, el sentimiento de haber cumplido con su deber les daba una ligera satisfacción. Kaito, sin embargo, estaba sumido en sus pensamientos mientras seguía al grupo. La experiencia de la noche anterior seguía fresca en su mente, y no podía dejar de pensar en lo que había sentido y hecho. La Dino Gema amarilla parecía estar despertando un poder latente en su interior, pero aún no sabía cómo controlarlo completamente. Mientras caminaba, intentaba enfocar sus sentidos en las vibraciones de la tierra, tratando de captar cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando lo sintió. Un leve temblor en el suelo, casi imperceptible, pero lo suficientemente distinto como para que Kaito supiera que algo no estaba bien. Se detuvo en seco, causando que el grupo también se detuviera. Kurotsuchi, quien lideraba la marcha, se giró con una expresión de impaciencia. ¿Qué ocurre, Kaito?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero con una ligera irritación en su voz. Kaito no respondió de inmediato. Cerró los ojos y dejó que su percepción se expandiera, tal como lo había hecho la noche anterior. Sintió las pisadas, el movimiento coordinado de varias personas acercándose rápidamente desde diferentes direcciones. Abrió los ojos de golpe, su expresión tensa. Nos están rodeando, dijo con firmeza. Los demás ninjas del equipo se tensaron al instante, preparando sus armas y adoptando posturas defensivas. Kurotsuchi entrecerró los ojos, evaluando la situación con rapidez. ¿Cuántos?, preguntó, sabiendo que Kaito tenía una habilidad extraña pero útil. Al menos 13, no, 14, corrigió Kaito, sintiendo otra presencia más lejos, probablemente un vigía. Y hay otros más adelante, mercenarios. Son muchos. Kurotsuchi maldijo en voz baja. Sabía que no podían evitar el enfrentamiento. Si eran tantos como Kaito decía, significaba que estaban siendo emboscados por un grupo bien organizado. Y si esos ninjas renegados estaban dispuestos a enfrentarse a un equipo de Iwa, es que querían algo importante. Kaito, quédate atrás y protege el cargamento, ordenó Kurotsuchi, su tono más severo que antes. Esto es demasiado peligroso para ti. Kaito sintió una punzada de frustración, pero asintió, sabiendo que no tenía elección. Se colocó junto a las bolsas con minerales, preparado para defenderlas si era necesario, aunque se sentía inútil al ser relegado a esa posición.
Los otros ninjas del equipo se adelantaron, formando un círculo defensivo alrededor de Kurotsuchi, quien observaba con atención el entorno. Apenas unos segundos después, la emboscada se desató. De los árboles y las rocas alrededor surgieron varios ninjas, todos con bandas ninja rasgadas o sin insignia, señal de que eran renegados. 3 de ellos, claramente Hounin, lideraban el ataque, mientras que el resto, 10 Chunin y un grupo de mercenarios, cargaron contra el equipo de Iwa. La batalla comenzó de inmediato, con Kurotsuchi lanzándose al combate sin dudarlo. Los otros ninjas de Iwa siguieron su ejemplo, enfrentando al enemigo con habilidad y determinación. El sonido de armas chocando y jutsus siendo ejecutados llenó el aire, mientras el polvo y las chispas volaban por todas partes. Kaito observaba desde atrás, sintiéndose impotente. Podía ver a sus compañeros luchando con valentía, pero sabía que estaban en desventaja numérica. Por un momento, consideró la idea de unirse a la lucha, pero sabía que le habían ordenado proteger el cargamento. Sin embargo, la frustración y el deseo de probarse a sí mismo comenzaron a arder dentro de él. Uno de los mercenarios, viendo a Kaito solo junto al cargamento, se desvió del combate principal y corrió hacia él con un kunai en mano. Kaito se preparó, recordando los pocos jutsus que sabía, pero antes de que pudiera hacer algo, la Dino Gema en su bolsillo comenzó a vibrar con fuerza. Sintió un calor familiar recorrer su cuerpo, una energía que respondía a su miedo y su determinación. Sin pensarlo, dejó que esa energía fluyera, permitiéndole a la gema tomar el control. El mercenario llegó a su lado y lanzó un golpe, pero Kaito, sin saber cómo, lo esquivó con una rapidez y precisión que no había mostrado antes. En un instante, sus sentidos se agudizaron, y su cuerpo se movió casi por instinto. Con un giro, bloqueó el ataque del mercenario y lo empujó hacia atrás, haciéndolo tropezar. Los ojos de Kaito se abrieron con sorpresa, pero no tuvo tiempo de pensar en lo que acababa de hacer. Sabía que tenía que proteger el cargamento y mantenerse firme, mientras la batalla rugía a su alrededor. Kaito observó cómo el mercenario caía al suelo, aún sorprendido por la rapidez y precisión con la que había logrado derrotarlo. El miedo y la adrenalina fluían por sus venas, pero había algo más dentro de él, una energía que no había sentido antes, una conexión con la Dino Gema amarilla que latía en su bolsillo. Sin embargo, no tuvo tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. La batalla continuaba con furia a su alrededor. A unos metros de distancia, Kaito vio cómo sus compañeros luchaban con valentía, pero el número de enemigos era abrumador. Varios ninjas de Iwa ya habían caído, algunos gravemente heridos, mientras otros luchaban por mantenerse de pie. El caos de la batalla llenaba sus oídos, pero fue el sonido de un grito desgarrador lo que atrajo su atención. Giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo uno de sus compañeros era apuñalado por un kunai, sus ojos se abrieron con horror mientras el ninja de Iwa caía al suelo, inmóvil. La realidad de la guerra se clavó en Kaito como una daga, y por un momento, quedó paralizado, incapaz de moverse mientras la brutalidad de la escena lo golpeaba. Pero entonces, vio algo que lo sacudió hasta el núcleo. Kurotsuchi, quien había estado liderando la defensa con determinación, estaba rodeada por 5 Chunin renegados y un Hounin. Kaito pudo ver cómo los enemigos se acercaban a ella, sus armas listas para golpear. El miedo y la desesperación se mezclaron dentro de él, pero algo más profundo despertó. La necesidad de proteger a sus compañeros, de hacer algo. Sin pensarlo, Kaito comenzó a correr hacia Kurotsuchi, su mente en blanco excepto por un único pensamiento: salvarla. Vio como uno de los Chunin levantaba su espada, apuntando a la espalda de Kurotsuchi, quien estaba demasiado ocupada con otros enemigos para notar el peligro que se acercaba. A medida que corría, sintió un calor familiar, la Dino Gema amarilla vibrando con intensidad en su bolsillo. Ese calor se extendió por todo su cuerpo, y justo cuando se interpuso entre Kurotsuchi y los atacantes, su cuerpo fue envuelto en un brillo dorado. La energía de la gema fluyó por sus venas, y en un instante, Kaito dejó de ser solo un genin de Iwa. Ante los ojos sorprendidos de los renegados y Kurotsuchi, Kaito se transformó. Su uniforme de ninja fue reemplazado por una armadura amarilla y negra, brillante como el oro bajo el sol. Un casco cubrió su rostro, con un diseño que recordaba a un dinosaurio, y en su pecho, la Dino Gema amarilla brillaba intensamente, como un faro de poder.
Los renegados se detuvieron por un momento, desconcertados por la repentina aparición del guerrero dorado, pero Kaito no perdió tiempo. En un solo movimiento, bloqueó la espada del Chunin que intentaba atacar a Kurotsuchi, empujándolo hacia atrás con una fuerza que no sabía que tenía. Con una rapidez asombrosa, golpeó a los otros renegados, desarmándolos y dejándolos atónitos. Kurotsuchi, aún impactada por lo que acababa de presenciar, retrocedió unos pasos, sin poder apartar la vista de Kaito, o del guerrero en que se había transformado. ¿Qué era esto? ¿Cómo podía Kaito, el genin más débil de Iwa, haber despertado semejante poder? Kaito, por su parte, no tenía tiempo para hacerse preguntas. Su cuerpo se movía como si supiera exactamente qué hacer, como si la Dino Gema le estuviera guiando. Enfrentó al Jounin renegado, quien se lanzó hacia él con un grito de furia. Los movimientos de Kaito fueron fluidos, esquivando los ataques con una agilidad impresionante, y contraatacando con una fuerza que dejó al Jounin sin aliento. El Jounin cayó al suelo, derrotado, y los Chunin que aún quedaban, viendo la derrota de su líder, comenzaron a retroceder, aterrorizados por el guerrero dorado que se alzaba ante ellos. Kaito respiraba con dificultad, pero el brillo de su armadura no se apagaba. La Dino Gema amarilla había despertado completamente, y con ella, un nuevo poder dentro de Kaito. Cuando la última chispa de peligro se desvaneció, Kaito sintió como la energía que lo rodeaba comenzaba a disminuir. Su armadura se desintegró en partículas doradas, y en un instante, volvió a ser el joven genin, vestido con su uniforme habitual, aunque agotado y con la Dino Gema descansando nuevamente en su bolsillo. Kaito cayó de rodillas, respirando pesadamente mientras la realidad lo alcanzaba. Había salvado a Kurotsuchi, había enfrentado a los renegados, pero no sabía cómo había hecho todo aquello. El poder de la Dino Gema era inmenso, pero también aterrador. Kurotsuchi se acercó a él, aún sin palabras, pero con una nueva luz en sus ojos. Kaito había demostrado un poder que nadie esperaba, y aunque las preguntas eran muchas, una cosa era segura. Ya no era el genin débil que todos creían. Kaito levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Kurotsuchi. Había mucho que no entendía, pero algo en su interior sabía que su vida había cambiado para siempre. Kaito se levantó del suelo, su respiración aún agitada por el reciente combate. Mientras se esforzaba por comprender lo que acababa de suceder, sintió un nuevo estallido de energía fluir a través de su cuerpo, como si la Dino Gema amarilla estuviera respondiendo a su deseo de proteger a sus compañeros. Su corazón latía con fuerza, y una sensación desconocida lo invadió. Poder puro, veloz y feroz. De repente, sin siquiera planearlo, Kaito se movió. Para sus propios ojos, el mundo a su alrededor se ralentizó mientras su cuerpo se desplazaba a una velocidad increíble. Para los demás, Kaito se convirtió en un borrón amarillo, un destello fugaz que apenas podían seguir con la vista. En un parpadeo, había atravesado la distancia que lo separaba de los ninjas renegados. Los enemigos, que apenas comenzaban a recuperarse del impacto de su transformación, fueron tomados completamente por sorpresa. Kaito apareció frente a uno de ellos, y antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en el pecho. Bajó la vista y vio que Kaito había materializado unas garras doradas, que ahora brillaban con la misma energía de la Dino Gema. Con un movimiento rápido y preciso, Kaito golpeó al ninja, enviándolo volando hacia atrás. Kurotsuchi y los otros ninjas de Iwa apenas podían creer lo que veían. Kaito, el genin al que todos habían subestimado, se movía con una velocidad y una fuerza que superaban cualquier cosa que hubieran presenciado antes. Kurotsuchi, recuperándose del shock inicial, comenzó a reunir a los ninjas restantes, ordenándoles que se reagruparan mientras observaban la batalla. Sus ojos estaban fijos en Kaito, asombrada por su destreza. Kaito continuó atacando a los renegados, sus movimientos rápidos y fluidos, como si fuera uno con el poder de la Dino Gema. Sus garras doradas brillaban con cada golpe, cortando el aire y derribando a sus enemigos con una precisión mortal. Los ninjas renegados, que al principio se habían lanzado a la batalla con confianza, ahora retrocedían, tratando de defenderse de un enemigo que apenas podían ver. Uno de los Jounin renegados, desesperado, intentó lanzar un jutsu de piedra para atrapar a Kaito, pero antes de que pudiera completar los sellos de mano, Kaito ya estaba frente a él.
Con un movimiento rápido, las garras doradas atravesaron el jutsu, destruyéndolo en un instante, y el Jounin cayó, derrotado. Los ninjas de Iwa, incluidos los que habían sido heridos, se agruparon alrededor de Kurotsuchi, observando con incredulidad cómo Kaito continuaba luchando solo contra un grupo de enemigos mucho más experimentados. La velocidad y la precisión con la que se movía no eran de este mundo, y su apariencia, cubierta por el brillo dorado de la dinogema, lo hacía parecer un guerrero de leyenda. Finalmente, cuando el último de los renegados cayó al suelo, Kaito se detuvo, respirando con dificultad. Su cuerpo seguía rodeado por una suave luz dorada, y sus garras brillaban intensamente antes de desvanecerse lentamente. Mientras recuperaba el aliento, el brillo dorado que lo rodeaba comenzó a apagarse, y Kaito volvió a ser el joven genin de siempre. Los ninjas de Iwa se acercaron, aún incrédulos por lo que acababan de presenciar. Kurotsuchi fue la primera en hablar, su voz llena de asombro. «Kaito, ¿qué fue eso?» Kaito, aún tratando de comprender lo que había ocurrido, solo pudo mirarla, sin palabras. Sabía que algo dentro de él había cambiado, algo profundo y poderoso. La dinogema había despertado un poder que nunca había imaginado tener, y aunque todavía no entendía por completo lo que significaba, una cosa era clara: ya no era el mismo. Kurotsuchi, con una mezcla de respeto y preocupación en su mirada, puso una mano en su hombro. «Regresemos a la aldea. El Tsuchikage debe saber sobre esto». Tras la intensa batalla, Kaito sintió como su cuerpo, agotado por la inmensa cantidad de energía que había utilizado, comenzaba a fallarle. La dinogema, que había sido la fuente de su increíble poder, dejó de brillar con tanta intensidad, y con cada paso que daba, sus fuerzas se desvanecían más y más. Finalmente, sus piernas cedieron, y cayó al suelo, inconsciente, mientras sus compañeros lo observaban con preocupación. Kurotsuchi se apresuró a su lado, alarmada. Su transformación había sido algo impresionante, pero ahora, ver a Kaito tan débil y vulnerable la llenaba de incertidumbre. Con la ayuda de los otros ninjas de Iwa, lo levantaron con cuidado y comenzaron el viaje de regreso a la aldea, sus mentes llenas de preguntas y preocupación por lo que habían presenciado. Una vez llegaron a Iwa, Kaito fue llevado de inmediato al hospital. Los médicos, al ver su estado, comenzaron a examinarlo con urgencia, tratando de estabilizarlo. Mientras lo revisaban, notaron un extraño objeto entre sus pertenencias. Una gema de un color amarillo profundo que parecía brillar con vida propia. Intrigados, uno de los médicos acercó la gema al cuerpo de Kaito, y para su asombro, el brillo de la gema aumentó, reaccionando de manera evidente a la proximidad de Kaito. «¿Qué es esto?», murmuró uno de los médicos, observando la gema con ojos entrecerrados. «No lo sé», respondió otro, igualmente perplejo. «Pero parece estar vinculada de alguna manera con el joven Kaito. Será mejor que informemos al Tsuchikage de inmediato». Con la decisión tomada, uno de los médicos se dirigió hacia la oficina de Noki, llevando consigo la misteriosa gema. Mientras tanto, Kurotsuchi ya se encontraba en la oficina del Tsuchikage, narrando los eventos que habían ocurrido durante la misión. Su voz era seria, y sus ojos reflejaban la mezcla de sorpresa y preocupación que sentía por lo sucedido. Y fue entonces cuando Kaito, sin previo aviso, se transformó en algo que nunca antes había visto, explicó Kurotsuchi, intentando encontrar las palabras adecuadas. Su cuerpo se cubrió de un brillo dorado, y comenzó a moverse a una velocidad increíble. Derrotó a los ninjas renegados casi sin esfuerzo. Fue como si se hubiera convertido en otra persona. Noki escuchaba atentamente, su expresión se fue volviendo cada vez más grave mientras Kurotsuchi hablaba. Las noticias eran inquietantes, y la mención de una transformación tan repentina y poderosa en un genin que había sido considerado débil hasta ese momento, lo dejó con más preguntas que respuestas. Justo en ese momento, el médico que había salido del hospital entró en la oficina, interrumpiendo la conversación. Llevaba la dinogema en la mano, y la sostuvo con cuidado, como si temiera que pudiera ser algo impredecible. «Tsuchikage-sama», dijo el médico, inclinándose respetuosamente. «Hemos encontrado esto entre las pertenencias de Kaito. No sabemos qué es, pero parece estar conectada con él». Cuando la acercamos a su cuerpo, comenzó a brillar más intensamente.
Noki tomó la gema en sus manos, observándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. El brillo amarillo que emanaba era fascinante, pero también perturbador. No había visto nada parecido en todos sus años como líder de Iwa. Esto es, extraño, murmuró, casi para sí mismo, mientras giraba la gema entre sus dedos. Nunca había visto una piedra como esta. Y si está conectada con Kaito de alguna manera, podría explicar lo que Kurotsuchi me acaba de contar. Kurotsuchi asintió, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido. Tenemos que investigar más a fondo, abuelo. Kaito no es el mismo desde que encontró esta gema. Necesitamos saber qué es y cómo está afectando a su cuerpo. Noki, con la gema en la mano, asintió lentamente. De acuerdo. Pero por ahora, debemos asegurarnos de que Kaito se recupere. No quiero que nadie más toque esta gema hasta que sepamos exactamente con qué estamos lidiando. Kurotsuchi, quiero que vigiles a Kaito de cerca. Y tú, dijo, dirigiéndose al médico, asegúrate de que no se difunda ninguna información sobre esta gema. Lo último que necesitamos es que los rumores comiencen a esparcirse por la aldea. Con esas palabras, Noki se subió en sus pensamientos, aún sosteniendo la dinogema, consciente de que había algo más grande en juego. Algo que iba más allá de su comprensión inmediata, pero que claramente tenía un profundo impacto en el futuro de Iwa y en el joven genin que ahora descansaba en el hospital. Fin del capítulo.